Mama nay mama nay mama injagani ma pu managame ma pu mama nay mama ito ko mama ni ngani ma pu venangan tu ma injagani ma pu mama nay mama Wajento mapu, makento mapu, polonto mapu, indeganye mapu, mama nay mama. El canto que canto yo y que lo que más me gusta y se mapu habla de la naturaleza, habla lo que tiene la tierra, lo que le dejó el chau Dios. Tan semilla, tan algún palta chao. Habla de guaye, de maqui, de bondo, de copihue, de coye, nalca, cricl, todo lo que sea la naturaleza de la tierra. Entonces, por lo tanto nosotros, aquí se Huehuenecén lo dejó así nosotros. Aquí se Huehuenecén le dio esta lengua nuestra mapuche que somos. Kimún. Y no sé cuántas lenguas hay en este mundo. Y cada lengua tiene su cultura. Mantienen su cultura. Y nosotros como pueblo mapuche también tenemos que mantenerla. Pau boleh konfirm kah? Porque la cultura mapuche o la forma nuestra se habla en mapudungun y la lógica está en mapudungun. Veja mai ki mai veita kemedu muta veita mantravolon washeke sheta anten muta doita kinyeken to tanielu kemelon ko chemanta vele inta twa injinta mapuche chita niita ne wen vi mapu vi taniita ne wen ta mapuche noam leita ke mapu meu leita leu bumu mlei maita yau en meu Lakian mutam leita nawe dapta ne wen mapuche ne wen tam leita ve mutu ke wita chake je ve meuta wenyang kenyi ta banten munuam nge welai ta karila wen no me nge welai machi chau mlei ta ni nyawal ta ve precho saran tu kuning ita mle tulan ta wing kai sa tai mapu bila tulan na ve meuta leita permiso piau ni tu kan tu ya lawan ta tu yang membuela ku imita langam kanya bagi mai retal kamu wingal bangi piantai chake cheyem tai ke tai abuela yem ta ku ye chuchu em pom ta long kom piang wingal li bamye chilangam ye bai panten mo mai ta bamye chilangam ye welai wanu mai tam leita tu ve chu wadanam ka ta kaliu tu ve ta pin pom tati ta pom pa ime ta ko rangal tu ni ta ko tati itu tak to ko ni tu ka panten mo mai ta ni ya ko yau tu tati vil plem leita ni ya ko yau tu ni chita ni ya ko ke ¿Cómo se llama este Yaima? Este volcán Yaima, en mapuche se llama Changuil. 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 Sí, lo antiguo creo que le pusieron ese nombre, Changuil. ¿Se llama Changuil? Changuil significa Deo. Ah, mai. Porque antiguamente este volcán no era así como está ahora, que ahora por las erupciones va creciendo y tiene otra forma. Mai. ¿Sí? Changuil. Changuil. Y ese cerro se llama Quetro Chumpiro, es Quetro Chumpiro. Quetro Chumpiro. Vamia sing miya wala mentakiman hinyeken to ta inshinda in mapuche ngen iyam nge kelai taf chakeche tani takiman wing kamai ta Camping ya matwa show mulai ciki manta camping ya kisah gua. Weita tu weis mulai weita mulai ki man ki gitu yang
Insinta in mapusengen lei mai ta lom meu. Lei ta long ko werken machi. Tôi kim nie lo mapudumun ei muta kemita man ta kemita mual na tram kamial. Pe ta te ta convent pukela yai man ke. Inya mu fu teman be alcanzan, vuelven sempre vingar. Te mata pe que llame por. Te mata ni huele. Vesti un tapu ma bu che bu tomo, bu en tuta ni huele tomo. Ni huele que gui fita chama tu le chigul cha, ka amulelu chama tu le hui. Bu en tu ka bi, te mata que sa huele ita, te mata ta wampo bi chumulta la man. Te huele ita de mun. Theo mong lấy tay yêu cũ, theo mong lấy tay của sinh sản mà ra phuet, vừa chấp nhận với tay của yêu. Em mới xem về, ai lính vào bên ta cái gì? Cui fique ma fun fi nge wela isi. Fi ta mo mlewi parun ka peto elun fi peto malekai. Chunge chin elu ken che cui fi ka fele kai isi. Fola ka le wi sangu pu fi kis familia wan fi ka ne ukli ka peto ngil kulen che fi así que quedo ay no. Ni chema ita cinta kimnia kan porque kam ni abuelo chaque seguem cheta ni tan kuye chucho me tak pai luma ko wariam plereiple pai tupulap ken ni ve mu pianta leventi mangi mentani abuela ye pali da chip chalong ko yawem tman cheta yaw mai ve ta te akul vipiam ve nyep chalong ko tani nyawe pingi ka ve ta cheta ni chucho tani abuela tate ve después mi abuelo lonco le com que lo ve puta que lonco le ca que lonco buen vinitiemo siempre pequeña adentro ni ahora estoy de chacheta te veita te ta pulei mutate leita el tun tiempo cuanteto camle wit vamos el tun veita o palo tate ta wana que wenka línea o palo cacho gai manita ni el tun el tate vitavi que fen peit kusha pili nan le tram kayin alka tu ke bona tram ka fe mo fe ve me fe mai ta ti ka kui fe nu yin ru pai ve ta nu yin ru pai e a kui ti puin ka kim lai sengun in chi si pi al tiro nen tu mai chamal vi kai on mai chamal puin ka fe mo vi nen pe pai ma puin ka pike vi kushe ke chepo fe mo win kim lai ru me win ka con vi Sipi meten kangal vis siri miri pini fe kavi kanen tu man sari weti winka fi munen panyin fi re winka kapal. Al menos yo perdí la lengua porque mi viejo no quería que aprendiéramos algo por lo cual seríamos castigadas en la escuela. Y yo vi esa realidad porque cuando los niños hablaban entre ellos y yo los veía, lo escuchaba, y en ese tiempo había monjas aquí en la escuela y las monjas más encima eran alemanas, tampoco hablaban muy bien el castellano, pero castigaban a los niños cuando hablaban mapudungun y los castigaban porque ellas supuestamente creerían que hablaban de ellas. Ahora en este momento sí, pero anteriormente cuando yo me eduqué, voy a hablar, mi persona cuando yo estuve en el colegio había discriminación, entonces yo creo que esa fue la parte que uno no empezó a abandonar su cultura, porque usted cuando era hablar en mapuche en el colegio era la risa. Claro, lo agarraban para el chuleteo, otras cosas, había discriminación en esos años. Por eso fue una de los motivos porque los viejitos no le enseñaban a sus hijos para que no los engañaran igual como eran engañados ellos. Claro. Por eso le decía, le puedo decir, la lengua de nosotros más común lo quitó el Winca. El Winca y hoy en día, ahora mismo ellos lo vienen a decir, recuperen su lengua después que lo quitaron. Maputungli pewi inre mapuchetunkin kushe ke che wel ka wel fi we che ke che fi mapuchetun wel laipo
Ya. Pi Walo alkuy ka. alkuy mai. Ya. Alkuy ngan mapuche tungun mu walo fi mapuche tungun fi asam pe je lai ngan mam kam ye we ke ping fi ping bukan tin chaka. Kita kim lai kita kim kai ka mapuche won. Ya. Kurawan ta bisota kim ni je mai. Mai. Bertang waya orang itu kita kim lai. Feipo. Bertang walai mapuche ada ye weti ba se na. Variam le ma bien. No, mi abuela casi mapuche mucho. Pocos, son mapuche pero más tan tirados de Winca. Ahí mismo hay vecinos, de eso no hablan mapuche. Winca, será como dicen en su religión, como contaron, por ahí mismo tenemos una iglesia y por ahí hay otro, a veces lo invitan, aunque vivo. Somos muy tímidos a la vez para conversar. Feimuta ñamna estoy porque y ni no me ahí hueleita no me pucheña. Eso siempre lo ha pensado y ha mirado, observado, porque en realidad yo soy una persona que me gusta salir, me gusta observar en la micro, salgo, camino, observo, entonces y allí a veces yo le hablo al papá y Mari papá Chewanta tuvimos. Ay, yo soy tal parte, aunque sean abuelitas, si ya no quieren, pihuela ahí. Llegó en tu cuini más pero no debía hacer eso. Se está corriendo el riesgo de que se pierda la lengua, la artesanía en greda, la artesanía de cestería. Hacer curco. Sí, eso se está perdiendo y eso es importante. Hoy en día ya yo no me he encontrado con la mien que haga cestería. Cuando un putrán está enfermo, cuando está débil espiritualmente, los machis hacen guillatuñma, que le llaman oración propia de su idioma. Y la verdad que es sumamente complejo porque las machis tienen un don, una predestinación, por lo tanto están sujetos a protocolos también. Y si no, la gente mapuche vamos perdiendo el idioma, también vamos perdiendo los protocolos. Por lo tanto, la fuerza o el acompañamiento que hacemos a los machis, a los metamchefes, a los peñiñerchefes para hacer salud, también se va debilitando. Y los machis también se van debilitando porque ellos son también energía igual que todas las otras personas, con la diferencia que tienen un don en la salud. Nosotros, como mapuche, tenemos conocimiento, ¿cierto?, que algunas chachas y algunos papás no han olvidado, y son los lahuentuchefes que tienen el don y el conocimiento, las sabidurías que han heredado para sanar enfermedades que hoy día en los consultorios no están presentes esos conocimientos. Entonces de repente mueren niños, quizás tienen conón, chafentu, pero como la medicina no mapuche no comprende eso, mueren muerte súbita y se murió no hay una respuesta que pueda dar satisfacción, ¿cierto?, a la muerte de un niño, de un joven y también de un adulto. Porque esos conocimientos no están presentes ahí. Si quieren sanarse de una enfermedad mapuche, tienen que ir a buscar a un lahuén. ¿Cómo le van a hablar? Ella no. El lahuén no le va a entender, por lo tanto no se van a sanar. Entonces el tema del quehún yo creo que es un elemento central, esencial, que se tiene que resguardar. Entonces, por lo tanto, el tema del idioma es sumamente importante. Por otro lado, una de las formas, hay una salud individual que le llaman y una salud colectiva. Y la salud colectiva se logra en un patio ceremonial, en un rehue, donde está toda la comunidad, toda la gente del sector haciendo un guillatún. Y cuando se pierde el idioma, ya no hay futaqueche, no hay personas que usan su idioma, y muchas veces quien está haciendo yeyipún se limita a la machi, y eso también pierde fuerza. Y es como si la cultura mapuche se está enferma, el hecho de perder su idioma. Claro que ciertamente todo no se va a rescatar de golpe porque todas las cosas cuestan, pero yo digo que todo el mundo Dios tiene que se haga por uno,
y nos vistemos una a otra, allá lo vamos a ayudar. Que se prepare la comida como Dios lo hacía antes. Que se hace el budai, la tortilla, y el saba tostada, arveja tostada, que queda tan rico. Todo eso se llevaba igual que arveja nueva, se ponía en el plato. Y se servía. Y choncoli. Claro. Y a la vez que cuando había yuyo, se llevaba su yuyo así cocido, no sé de qué manera lo preparaban la mamita. Pues vuelvo a decir yo, esto es conciencia de nosotros. Si el que quiere comer arveja tostada, que la tueste y se lo come. Yo hago así de repente, cuando no estoy haciendo comida todos los días, a veces te dejo tostado agua por ahí, lo voy a mami, y lo traigo por ahí y lo dejo remojado ahí. Y cuando me dan me voy a comer. Es un tema personal. Y sabes, yo estoy viviendo aquí hace como 15 años. De los 15 años no hay al hospital. Eso, faltan los viejitos. O sea, los jóvenes hoy en día ya no quieren conversar con los más ancianos. Ahí está el saber, el kimun. Los padres, nosotros como padres también. Bueno, yo no aprendí mi lengua porque yo salí desde muy niña, casi muy niña. Entonces, además de eso, que en mi comunidad, donde origen, ya no, como que no se hablaba. A lo mejor los viejitos conversaban entre sí, pero los abuelitos. Pero nosotros no estábamos ahí como antes. Antiguamente se hacía conversación, se daba consejo en Mapudungún a los hijos. ¿Y cómo crees que se podría trabajar más el tema del Mapudungún? O sea, hablándolo nomás. Solo en la familia. Solo en la familia, hablándolo. Porque yo me doy cuenta, de repente viene gente de afuera, por ejemplo, ahí vienen gente de otros países, gringos, y saben hablar el idioma mapuche y aprenden acá. claro, y aquí hay gente, aquí en la zona, en la misma zona aquí, hay gente hay españoles, huincas que le decimos nosotros, se criaron aquí y no saben hablar mapuche. El Mapudungún es bonito, también tiene que hablar dos idiomas, no huinca tú. Ah, no, así yo no quiero. Así dicen los hijos. Entonces no lo podemos manejar porque los profesores lo obligan. Usted tiene que hablar castellano y no puede hablar mapuche. 이제 알겠더니 알겠더니 있다 lo llevé en práctica. Nei norme kidum tentamlita ni un kamatache, pero uita que ye que movita marmarito. Ni abuela con la hueda ta avita rekepi que ta inche, kuivi maita vem que la huita mapuche. Claro, gatun ley, pento como ley. En la familia no se está la lengua de comunicación es el castellano. Y los niños, porque estamos con cosas, hoy día lo que más ven es televisión. Claro. La comunicación, así como era antes, se ha perdido. En la televisión nadie habla Mapudungún. Además, entonces, el Mapudungún prácticamente está relegado a ciertos eventos, ceremonias y cosas de ese estilo. Entonces, yo creo que cómo revertir eso es la pregunta. Apoyemos a nuestros hijos que hablen Mapudungún, ¿ya? En altas comunidades, no tan solo en la mía ni tan solo en algunas partes. Y eso nos está faltando la actividad más grande que tenemos nosotros, que la culpa lo tenemos nosotros, los mismos papás. Por ejemplo, yo mismo hablo Mapudungún, a lo mejor ni yo mismo enseño a mi hijo, sino que estoy enseñando a otros y no le enseño a mi hijo y mi hijo no sabe hablar. Entonces la misma debilidad está en nosotros. En nosotros mismos, y eso tenemos que darle un poco más fortaleza. Para no alargarlo tanto a la fortaleza, enseñarle a los hijos propios nosotros, para que ellos también hablen en Mapudungún, tanto en el colegio donde ellos estén, ¿ya? Que no se termine, que no se lo olvide. Entonces, no solamente Catón, como usted es joven, necesita que lo apoyen. Apoyan el munchao, famay, mutante, famay, mutante, nolmo. Ana poder. Y tiene que la buen Kimlay. Son gringos, que al final. ¿Qué más se va a Kimlay, uno peor, pues, alquiler, ¿me? Tú bien abro alquiler. El otro, el mayor, ya dice, Fauple, Mario, compañía, todo eso. Pero no quieren. Fue mucho, mi abuela y Mapudungún chache.
y me más feliz. Y rupa y chupanto, más rupa le chupanto, soy ñamay. Pero mando va a poner alemán, yo creo que va a seguir. Entonces por eso estamos así, y entonces por eso nosotros tenemos que llevar la cultura y mantener la cultura. Sí. Si no lo mantenemos, el nuestro Señor se enoja con nosotros, porque nosotros somos un pueblo que lo dejó así nosotros. Claro. Diferentes razas hay en este mundo, y cada raza tiene su cultura, y se lo mantienen ellos. Y la lengua también, pues la lengua, falta que en los colegios más se trabaje más fuerte, sobre todo en los colegios de campo, que están más cerca, que viven ahí, que conviven con la comunidad. Es que de alguna manera, como así como le decimos, oye, tienen que aprender el mapudungun, pero también es importante si aprenden inglés. El inglés es el idioma universal. Ahora, el mapudungun es algo que sí se podría recuperar si hiciéramos un trabajo más acotado. Creo que es un desafío que tenemos hoy en día. Nosotros sí podemos trabajar el tema y creo que lo tenemos que hacer. O sea, es un desafío, como digo, como grupo. Allí le no echan un mataquimita che. Oye, fin, muy no a fiesta. Después uno, cuando viene el equipo, después uno ya no vamos a traer el casual, Así debemos ser, así debemos enseñar al hijo, decir, tarde será, pero hay que revivir todas las cosas. Mayores que hay, luchemos, hablemosle a los hijos. Y también las comunidades tienen que interesarse. Para recibir, claro. Porque, por ejemplo, a mí no me podrían enseñar si yo no quiero. La persona tiene que querer, tiene que gustarle, para que uno le pueda entregar. Si a mí me gusta, por ejemplo, la lengua, yo ya buscar dónde lo puedo hacer, dónde lo puedo realizar. Es que yo tuve interés por la ceremonia mapuche. Entonces con anta ya con patología la luta ni caón que me pena que interme la litfana y taimi fita y leta mi tati que ni tuve que estamos ramaba en pie. Entonces el lealo ya tun que amun que no pone ni chavo y fita en tableta en meti al que ton mutasumu con tuita long como ya fifante puta melewiche kimi putun kimat kuno ngipun kimat kuno kamari kuno kemurume ni pue casi que ni da pue que con él ya muy padiwe pijan muy yaima muy con ya que me meti changi pinche feito kosuke ay que trae para ramraika pilayo estamos al tiempo estamos ni con nieto y que Mapudungan un chin kim dungan man, imuta yang me apun bule, un kagato ta tabata, y uniwi reke, kini que allí un ka mapudungan luf que. Siempre entiendo muy bien o que me da un mole de la ino, que toca ni no estamos puesto bien en la lengua mapuche que se está perdiéndose, sí, quiero que hay que seguir reforzándolo. Porque si nosotros aquí en Lonquimay el 69% somos mapuche pehuenche. ¿Cuánto mantenemos la lengua? Si contamos con el dedo. ¿Y cuánto mantenemos vivos? Un poquito. Bueno, ni quien tú cabe un que la bicha baby che manda un que la man. Banten muta mapuche niega winta ta kemeke du muta mlen muta kemeke lonko mlen muta ishida y mapuche ngenta chingwache que che melonko ngelu que yung tu kuniemu que in veita y manta chumor que menanta veita du que la man winka no ta iman kuivita mnakutran ka vita chele banten muta chin Ponyoli el nya katu winta plata ta oran
taimen estudia y altaimen ye. Veanta mapuche lungun olmen lunge welaimen chuchiken ante shei pikemine. Ay gutule wekengan. La lengua es como lo esencial, o sea, todo el tema de la transmisión cultural pasa por el manejo de una lengua, porque el decir cosas desde la lógica mapuche en castellano tampoco tiene como mucho sentido, entonces concuerdo con ese diagnóstico. Pero creo que el problema que existe es que el mapudungun es una lengua minorizada. Hasta el castellano por sobre el mapudungun, y todo el uso y todos los trámites, todo lo que se haga, se tiene que hacer en castellano y no. O sea, no es una lengua que se use cotidianamente. Y eso tiene que ver con que no tiene un prestigio, no tiene un estatus tampoco dentro de las lenguas que se usan en el mundo. De repente somos mapuche y no podemos hablar mapudungun. ¿Por qué tenemos vergüenza? Nosotros mismos. Ya. Yo como abuela, yo tengo mis nietas que están estudiando, yo no tengo vergüenza de hablar en mi casa porque yo soy profesor en mi casa. Están los profesores allá, los wincas, y yo soy profesor en la casa. Tengo que enseñarles a hacer ñeripón en la mañana como mapuche, y para salir, antes de salir, porque mapuche es así, femenino. Chipaya yendo kamu, pero man en chavo en el que yo no me voy, que me da y mi abuelo, que me chipaya yendo kamu, también me chacoto. Entonces, claro, pues somos fácil que le digan a uno, pues si estamos cambiando, estamos cada día peor. No podemos perder, no lo pueden ganar a nosotros como mapuche. Ahora Celina Puy Mapuche Mubay Mari Chumini le dicen mi viejo y yo contento. No, yo que tú y Mapuche Munego porque ellos tuvieron interés. Entonces que allí en el efecto y maina. Brincamos y me levo el y maina y Mapuche ni la peche. Bauple, bauple, Mari, Mari, oía decir, acompañada de un sinfín de palabras que aquella niña no entendía. Nadie le decía que la papay le mostraba su camino. Papay, cómo deseo que no hubieses partido con ese tesoro escondido, con ese tesoro que no hice fría aquellos días, en que a orillas de las brasas tomabas mate y atizabas el fuego. Poseías un conocimiento que nunca nadie quiso saber. Habrá sido miedo a ser marginados. Aquella niña admiraba tus palabras, le gustaba escucharte hablar, por eso te iba a visitar cada mañana al despertar. Ahora ya no estás. Quiero encontrarte en algún lugar, en algún camino, en un tragún interminable, descubrir el tesoro de tu historia, el tesoro de nuestro pueblo, de nuestra tierra, de nuestra gente. Tu mirar era triste, tu mirar era triste. No tenías con quién hablar, no tenías con quién compartir tu saber. ¿Por qué no hablaste con aquella niña? Papay, mi corazón te extraña. Papay, ¿por qué no hablaste con ella? Papay, mi corazón te extraña. Dedicado a Agustina Leviqueo Hueicha, en mi corazón por siempre. Gracias por mostrarme mi camino.